Felei Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Chilemapu, Mari Pucheta Tuluta Picuma Puple, Mari Pucheta Tuluta Patagonia Ple, Mari Pucheta Tuluta Degun Ple, Mari Pucheta Tuluta Lafken Ple, Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Afquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación pulamien. Por eso, hermanos, todos los que están escuchando, un saludo especial a los lamien mapuches del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario, establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestros pueblos y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-nación chileno, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión
lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblo solidario, por eso, hermanas y hermanos, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Masi Francisca Linconao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, Pulamien. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum, Pulamien, Marishiweu, Marishiweu, Marishiweu. Usted apoyo para hacer la elección de vicepresidente. Yo creo que yo nunca le he dicho, ¿no? Yo le voy a Chile y Colombia están siendo como, a ver, dos resúmenes, o no sé cómo decirles, de todo lo que está pasando en América en este momento, ¿no? Es decir, por todos los países están sucediendo cosas. Y bueno, pasaron en Bolivia, en Perú, en Brasil también. Acá en Uruguay estamos llegando a la firma para plebiscitar todo un paquete de leyes que nos metieron a Preco. Estamos en los últimos días de esa juntada de firmas. Hay mucha gente en la calle juntando firmas. Y en Chile y en Colombia se han dado procesos de movilización muy importantes, ¿no? Muy masivos, y con mucha violencia, además, por parte del Estado en la represión, ¿no? En eso se parece, de algún modo, las dos situaciones. Que también se dieron en Bolivia, ¿no? Y también están habiendo procesos de rearmado de la situación política, ¿no? Y claramente en Chile con este proceso de la constituyente, y en Colombia no sabemos bien, pero algo está pasando también luego de las movilizaciones. Entonces la idea era hacer este diálogo para ver, ¿no? Estos dos países, todo lo que está sucediendo. Se han difundido muchas imágenes, ¿no? Tanto en Uruguay como en los demás países, de todo lo que está pasando en Chile y en Colombia, que lo ha permitido el uso de los celulares, toda esa forma rápida de grabar las situaciones ha permitido esa proliferación de imágenes, ¿no? Lo bueno es ver, de analizar bien lo que está pasando, ¿no? Y ahí les damos la palabra a ustedes, que son los que están en el centro de estos procesos. No sé, Verónica, ¿a vos qué se te ocurría preguntarle a las compañeras y compañeros? No, creo que
ha empezado a haber, además por distintos canales, como diálogos entre Colombia y Chile, ¿no? En el último tiempo, y me parecía interesante tratar de reconstruir también un poco de qué manera se estaban dando esos diálogos y cuáles eran los encuentros y los desencuentros que desde quienes están atravesando este proceso en las organizaciones sociales, en las organizaciones de derechos humanos, cuáles son los puntos que encuentran, ¿no?, de diálogo en este momento. Bueno, respecto a cuáles son como las motivaciones que digamos, motivan, cuáles son las reivindicaciones que motivan que el 28 de abril se convocara un paro nacional, en términos explícitos, podríamos nombrar las siguientes, ¿sí? Una primera cuestión es que nosotros como pueblo colombiano, sus organizaciones sociales, sus organizaciones étnicas, los grupos de mujeres, las colectivas, los colectivos, los sindicatos exigen el retiro del paquetazo de Duque, se llama, ¿no? Y el paquetazo de Duque se refiere a las reformas tributaria, a la salud, al sistema pensional, a una reforma laboral y también una posible reforma a la consulta previa. Respecto a la tributaria, lo que nos preocupaba sobremanera es que se establece un sistema tributario regresivo en esa reforma que castiga a los trabajadores y trabajadoras, incluyendo trabajadores formales e informales, y que también castiga a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media, y a los grupos de profesionales, y sí favorece, digamos, a los grandes capitales y a los emporios económicos. Entonces, en ese sentido, una reforma que pretende pasarle factura a los sectores medios y a los sectores más empobrecidos para enfrentar la crisis económica pues, que ellas mismas han generado. De la reforma a la salud nos preocupaba que profundiza el proceso de neoliberalización del derecho a la salud como derecho humano, y además radicaliza el tema de los costos en la salud. Para dar un ejemplo muy sensible, la reforma, si hubiese llegado a pasar, significaba que si yo me enfermo o si yo cotizo en el sistema de salud mensualmente y supongamos que yo tuviera un hijo o una hija y mi niño o mi niña se enferma de cáncer, y la EPS logra demostrar que mi niño o mi niña se enfermó gravemente de eso, que hoy está enferma, por descuido mío, digamos, y ellos alegan en términos técnicos seguramente que sí, que efectivamente es descuido mío, entonces yo debo cubrir todos los costos de el tratamiento que implicara, por ejemplo, una enfermedad de alto costo como el cáncer. La reforma pensional, porque pretende, y esa, digamos, sigue siendo también una pelea, reducir el monto del pago al que tienen derecho las personas que ya tienen su pensión, particularmente si la persona reclamante directa de la pensión como derecho, muriera, a su familia, a su esposa o a su esposo, por ejemplo, solo le darían la mitad de lo que corresponde. Y siguen con el cuento este de la igualdad entre mujeres y hombres por la vía del castigo, ¿no? Es decir, aumentando la edad de pensión de las mujeres. Por otra parte, también está una reforma a la consulta previa, porque los pueblos de Colombia, los pueblos afrocolombianos y los pueblos indígenas tienen el derecho constitucional a que si se va a desarrollar un proyecto de cualquier tipo que afecte sus territorios y que en esa medida afecte sus cosmogonías, sus cosmovisiones, esos proyectos deben pasar por una consulta previa a las comunidades. Y hoy el Estado quiere reformar eso, es decir, quiere manosear esa figura constitucional para que a la larga termina constituyéndose en una figura meramente de adorno que no garantiza que los pueblos se
tengan la protección en sus territorios y sus cosmogonías. Ahora, ¿quiere decir esto que hoy el sistema de salud funciona bien, que hoy el sistema pensional funciona bien, que hoy tenemos un sistema tributario justo o que hoy la consulta previa se respeta? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si hubiesen pasado esas reformas, la situación se hubiese deteriorado mucho más, porque la consulta previa hoy es un derecho constitucional reconocido, pero generalmente cuando no logran vencer a las comunidades en el sano debate cultural, político, académico, teórico, técnico, pues intervienen grupos paramilitares y atacan a las comunidades, y por esa vía terminan emprendiendo megaproyectos o grandes proyectos de inversión. Sin embargo, el paro nacional se moviliza en ese sentido, y ya las otras cuestiones no las voy a detallar tanto, pero voy a mencionarlas rápidamente. Tienen que ver con el reclamo de una renta básica, con la defensa agropecuaria, industrial, artesanal y campesina nacional, es decir, de no favorecer tanto este sistema de productos que provienen del extranjero, respaldar un poco a las pequeñas y medianas empresas, mucho más que a las grandes empresas y al sistema financiero. Un reclamo por el tema de matrícula cero. En Colombia la educación es muy alta. Nosotros, hasta donde sabemos en nuestro poco conocimiento, en Argentina estudiar un doctorado no es excesivamente costoso. En cambio, en Colombia eso es endeudarse de por vida. Y lo mismo con el pregrado o una maestría. También el rechazo a otro tipo de violencias como la de género, a la diversidad sexual, al racismo. Y un reclamo muy importante es que se cumplan los acuerdos de paz, ¿sí? Porque los acuerdos de paz que se firmaron en noviembre de 2017 se han venido incumpliendo y se profundizó mucho más con el gobierno del Centro Democrático nuevamente en el poder a través de Iván Duque. Y bueno, han continuado las masacres, ya vamos en la masacre 48 este año, ya suman por 1000 los líderes y lideresas asesinados y también excombatientes de las FARC. Finalmente, pues un rechazo muy grande a una inversión en material bélico, sobre todo la compra de aviones y tanquetas que el gobierno colombiano se plantea. Y por último, ya con esto termino y me disculpan si me he extendido demasiado, es un rechazo al manejo que le ha dado el gobierno de Iván Duque a la pandemia. Yo te diría que es un paquete de medidas que se ha aplicado en Uruguay, que es exactamente casi lo mismo, ¿no? Acá se aplicó también como un paquete de una ley de urgente consideración, es decir, que tiene un plazo muy breve para votarse en el Parlamento y que implicaba 600 artículos distintos. Es decir, una enormidad. Era todo el programa de gobierno en una ley que había que votar en un par de meses. Y está todo eso que estaban describiendo ustedes, ¿no? En Colombia, la situación de la salud pública, las empresas públicas, los salarios, los alquileres, todo metido en una ley que ya está vigente. La diferencia es que la población nuestra no reaccionó, digamos, con movilizaciones masivas callejeras, sino que está buscando una salida por el lado de derogar esa ley por un referendo popular. Pero es llamativo como el paquete de medidas es muy similar, ¿no? Y también la actitud del gobierno ante la pandemia, donde se responsabiliza a la población de no cuidarse, ¿no? Que bueno, que en definitiva es un tema individual de cada uno. El gobierno llama a la gente a que debe cuidarse, la gente tiene la responsabilidad de cuidarse, ¿no? Traslada la responsabilidad de las medidas sanitarias a las personas, ¿no? Y no hay una política de Estado que en definitiva lo que les importó fue mantener las actividades económicas que a ellos les interesaba, mantenerlas vigentes. Lo económico estuvo por encima de la prevención de la salud. Y en este año y medio de gobierno, del nuevo gobierno de derecha, tuvo un gran desempeño económico todas las actividades agrícolas, ¿no? Toda la parte de
ganaderos y agroexportación, eso está muy bien en cuanto a sus resultados, ¿no? En cambio, todo el resto está muy mal, ¿no? Todo lo que son industrias manufactureras, todo eso está a la miseria. Pues como bien ustedes saben, y creo que en eso se ha coincidido en toda América Latina, es el silenciamiento de los medios de desinformación a favor, digamos, de las acciones populares. Digamos que lo que se logra con esta movilización, con este paro nacional, es evidenciar las acciones que ya la fuerza pública normalmente había realizado, digamos que en todas las zonas rurales, pero pues que esta vez de manera directa, de manera lo hace, digamos, en las ciudades, ¿no? Entonces, jóvenes asesinados por francotiradores en transmisiones en vivo de Facebook. Entonces, digamos que ha sido algo súper complejo. Digamos, las personas estaban haciendo transmisiones en vivo y se logran también, tristemente, pero creo que también en términos de denuncia es muy importante, cuando son asesinadas estas personas, por ejemplo, te estoy hablando del caso de Siloé, de los 3 jóvenes que fueron asesinados en la masacre del 3 de mayo, o la del asesinato de Nicolás Guerrero el 2 de mayo, digamos que quedaron en vivos y que digamos que de alguna manera ahí no había forma de ocultar la responsabilidad que fue en el marco de la movilización. Lo que está sucediendo ahora es que lo que están tratando de decir es que esos hechos fueron aislados a la responsabilidad de la fuerza pública, sino que fueron personas que se encontraban armadas en el marco de la protesta social. No, yo iba a preguntar por la situación actual en Colombia, en cuanto a se había abierto un diálogo entre la mesa de la huelga y el gobierno, ¿no? Eso en un momento llegó, como que había un diálogo iniciado. Sí, es y que, después no se supo más nada de eso. entonces ahí hay un primer, digamos, yo creo que eso lo podemos diferenciar en 2 escenarios. Primero, una negación del Estado colombiano a negociar y un rechazo incluso a ese espacio inicialmente establecido, que es el Comando Nacional de Paro y el grupo de delegados y delegadas para la negociación. Y luego, cuando este comienza a ser cuestionado por algunas localidades, entre ellas Santiago de Cali, donde se da al principio la movilización más fuerte, entonces el Estado comienza a hacer, el gobierno de Duque comienza a hacerle guiños a este comando y a rechazar toda posibilidad y toda puente de negociación con las expresiones locales. Lo que sucede en la práctica es que algunos gobiernos municipales intentan abrir escenarios de conversación y de diálogo, por ejemplo, en el municipio de Jamundí, que es vecino a Cali, hacia el sur, o el gobernador de un departamento en la zona Caribe, o el alcalde de Medellín, que es una zona, Medellín, como ustedes saben, históricamente es una zona donde tuvo muchísimo poder el cartel de Medellín y donde todavía tiene mucha fuerza pues sus herederos y tanto en términos de capitales como de grupos paramilitares. Sin embargo, el alcalde de allá, Quintero, se negó, digamos, a darle el tratamiento que históricamente le hubiese dado el Centro Democrático y abrir ciertos espacios. Lo mismo con el alcalde de Santiago de Cali, aunque habría que allí mirar despacio la actitud del alcalde de Santiago de Cali, porque inicialmente la administración de Santiago de Cali intentó jugar a 2 bandas, intentó quedar bien con la extrema derecha y quedar bien con los sectores populares. En la práctica eso le costó muchísimas vidas, muchísima integridad en términos de su humanidad a muchísimos manifestantes. En el lapso en que el alcalde Jorge Iván Ospina entendió que debía negociar en serio con la juventud que se estaba movilizando en Cali, pues hubo torturas, detenciones, desapariciones, asesinatos, abusos sexuales, pérdidas oculares, heridas, etcétera, ¿sí? Y ataques a las comunidades. Después de que ya no logran doblegar
a la movilización en Santiago de Cali, y esta constituye unos escenarios que se llaman la Unión de Resistencias Cali. Somos todos y todas, entonces se ve obligado a la administración municipal a sentarse a dialogar, y ese proceso avanza, hasta el día de hoy avanza, digamos, con un buen tono, y gracias a la mediación muy, digamos, positiva de la Iglesia Católica local, de la comunidad internacional local. Hay que recordar que en Colombia la ONU tiene oficinas en 25 regiones del país por el nivel de complejidad del conflicto, y también la MAP OEA tiene presencia acá. Entonces, digamos, en esa dinámica, con un acompañamiento supremamente valioso de la comunidad indígena, y sobre todo de una figura que no sé si ustedes conozcan allá, que se llama la Guardia Indígena, que es un proceso organizativo muy importante de las comunidades indígenas en Colombia, y también la Guardia Cimarrona, que es de las comunidades afro. Gracias a eso, digamos, que se logra sostener el espacio, y hoy en día está un poco consolidado en términos de escenario de negociación. A ese escenario de negociación local se ha opuesto abiertamente el gobierno nacional. El gobierno nacional ha acudido a dos figuras. A una primera figura que se llama la asistencia militar, que para nosotros es un ejercicio ya concreto de dictadura en términos formales, y es que la asistencia militar significó que los militares reemplazan en el distrito de Santiago de Cali y en otras regiones de Colombia a la policía, y la policía se descarga de todas sus obligaciones que tenía en estos territorios para concentrarse en el control de la protesta social. El 28 de mayo ordenaron la ampliación o la profundización de la militarización. A esa nueva escalada de intervención militar le llamaron el despliegue de todas las capacidades de guerra, ¿sí? De todas las capacidades militares. Nunca utilizan la expresión guerra, pero en la práctica esto ha sido un tratamiento de guerra a la movilización social y a la protesta social. Entonces, en ese contexto es que uno también tendría que entender la negociación y la capacidad de resistencia y de movilización que ha sostenido la juventud. Por eso también, de alguna manera, digamos, el receso de la movilización en la ciudad de Cali no ha significado que la movilización disminuya en Colombia, ¿no? Si usted mira hoy lo que está pasando en Bogotá, allá ha aumentado, lo que está pasando en Bucaramanga, allá ha aumentado, en Pasto y también en Barranquilla y otras zonas del país. Entonces, porque también para las personas en Cali o sea, sostener más de 2 meses con piedras y palos, inyecciones y buena voluntad, una guerra de este nivel, pues ha sido supremamente difícil para la gente que está poniendo el cuerpo. ¿Qué nos dices, Marta, de Chile? Hemos estado escuchando atentamente a la compañero de Colombia y, bueno, primero no dejo de encontrar similitudes en todo el relato, ¿no? Similitudes en el sentido de, por un lado, las demandas, que son bastante, diría yo, similares a lo que fue acá el estallido de octubre del 2019, que son más o menos similares, ¿no? Que tienen que ver con los sistemas de pensiones, tienen que ver con el modelo neoliberal instalado en el país, ¿cierto? Postdictadura, afianzado postdictadura, y se relaciona con el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a las pensiones, etcétera, ¿no? O sea, como que hay similitudes con respecto a las demandas. Ahora, claro, aquí lo que se da es un estallido social que es fuertemente reprimido. De todas maneras, igual no dejo de sorprenderme con las cifras, ¿no? que estaba dando Freddy, porque lejos es muchísimo más que las cifras de militarización que hemos tenido acá en la represión, ¿no? Pero bueno, lo que se da acá con el estallido es una fuerte represión. Yo creo que nunca se escucharon las demandas. Lo que hay es lo que se da en Chile el 2020 es un acuerdo, este famoso acuerdo por la paz,
que firman desde el Congreso varias entidades políticas de centro-izquierda, como una manera, yo creo, de parar las movilizaciones. Se da este acuerdo por la paz, y yo creo que también fue una forma de salvar al gobierno, porque esto iba increciendo en todo Chile, ¿no? También con un alto costo en términos de vidas, en términos de tortura, en términos de personas mutiladas, más de 450 personas con mutilación en sus ojos, ¿no? Y a eso le sumamos la cantidad de gente que va a tener de por vida marcas en su cuerpo, producto de los perdigones, personas que han quedado en calidad vegetal por palizas de la policía militarizada. Ese ha sido el costo, ¿no? Pero bueno, se da este acuerdo por la paz que implica que de alguna manera como que se frena, ¿no? Un poco la movilización. Pero la movilización vuelve a resurgir el 8 de marzo, de hecho que tenemos una marcha histórica. Se pensaba que estaba apagándose el estallido, y para el 8 de marzo nos dimos cuenta que para nada, que estaba toda la gente en la calle con demandas concretas, y bueno, ¿qué ocurre ahí? Viene la pandemia, y lo que tenemos hasta ahora es un control social que está de alguna manera relacionado con la pandemia. O sea, tenemos un estado de excepción que dicen que es el más largo en el mundo, ¿no? Porque no hemos tenido ningún día sin estado de excepción. O sea, estamos con toque de queda desde marzo del 2020. Es brutal, o sea, que tengamos toque de queda desde marzo del 2020. Junto con ello, la policía militarizada ha seguido actuando en las calles, que son, bueno, antiguamente se les llamaba fuerzas especiales, antiguamente hasta el 2019, 2020 cambiaron de nombre, se pusieron COP, Control de Orden Público, esa es la policía militarizada, y bueno, lo que ocurre también es que la misma policía es quien ejerce en Chile el control del movimiento de todas y todos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que como estamos con estado de excepción y estamos con este toque de queda eterno, además de eso tenemos cuarentenas rotativas que nadie las entiende porque no sirven para el control de la pandemia, pero sí sirven como control social porque todos nuestros datos están en este minuto en la policía, y si yo quiero movilizarme de mi calle 5 cuadras más allá, que cambia el nombre de, nosotros tenemos sistemas de comunas, o sea, 5 cuadras más allá yo no estoy en la comuna de Santiago, estoy en la comuna de Ñuñoa, y yo estoy en cuarentena y ellos no, o viceversa, yo eso lo tengo que informar a la policía y sacar un permiso. Eso ha pasado desde marzo del 2020, lo que ha significado un sistema de control social muy, muy impactante, diría yo, porque las policías en este minuto saben no solamente dónde vivimos, sino que saben nuestros movimientos, porque tú tienes que decir al lugar a dónde vas. Ahora se amplió un poco y puedes decir la comuna, pero ya están las bases de datos hechas. Llevamos más de un año movilizándonos de esta forma. Entonces, bueno, ese ha sido un tema. Bueno, hemos estado ahora en las noticias, ¿cierto? Porque producto de este famoso acuerdo por la paz, surge el tema de tener un proceso constituyente y cambiar la constitución heredada de la dictadura, pero eso también ha tenido como hartos bemoles, ha tenido hartos bemoles porque, por un lado, la movilización social no se ha terminado en Chile a pesar de la pandemia, a pesar de las cuarentenas. En todas las ciudades la gente sigue saliendo, no tienen la masividad que tuvo el estallido y posterior revuelta social, pero la gente sigue saliendo. Y se sigue saliendo, porque la pandemia ha dejado ver con mayor claridad todavía aquello que se reclamaba para el estallido, ¿cierto? Que tiene que ver con el modelo de un Estado que no se ha hecho cargo de la población, y en el contexto de pandemia esto ha sido más evidente, o sea, el tema de la cesantía, la falta de condiciones de salud adecuadas, la privatización de la salud
en este contexto ha sido un tema, ¿no? Por otro lado, tenemos la situación de la gente que fue presa en la revuelta social. Nosotros tenemos presos políticos en todo Chile que no son reconocidos, al igual que en dictadura, porque en dictadura nunca se reconoció que habían presos políticos y ahora en democracia tampoco se reconoce la existencia de presos políticos. Sin embargo, esos son presos políticos, que son los presos y presas de la revuelta, y tenemos miles, porque no son pocos, son miles de jóvenes que fueron presos y que han tenido que sufrir el abuso de la prisión preventiva. Hay jóvenes que han estado 20 meses presos, sin considerar que ya inicialmente tuvieron una situación de tortura al momento de la detención, pero después de eso han estado presos y los juicios no avanzan, y en algunos casos los juicios han avanzado y se ha determinado de que en realidad no habían pruebas para establecer que esas personas efectivamente habían cometido un delito. O sea, en el fondo lo que estamos teniendo es el uso de la prisión preventiva para criminalizar la protesta social. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, esto se agrava además con la pandemia, porque, se logró que muchos de esos jóvenes estén en este minuto en prisión, en reclusión domiciliaria total, pero todavía existe un número muy grande que están en las cárceles que no cumplen con ninguna condición dentro de lo que establece el marco de derechos humanos para cualquier preso. Ya no estoy hablando solo de presos políticos. Y en contexto de pandemia, ustedes comprenderán que esto es mucho más grave, porque además del encarcelamiento y la prisión preventiva como castigo, no pueden recibir visitas. No hay posibilidad de que se tenga visitas. Y las instituciones de derechos, o la institución de derechos humanos en Chile, que debiera estar supervisando esto, tampoco lo está haciendo, porque también tenemos una institucionalidad de derechos humanos que funciona bajo la lógica del sistema binominal, y en este minuto está cooptada por la derecha. Entonces, también desde esa institución está como este sesgo de no considerar a los presos políticos como presos políticos. Y ha sido, es todo un cuadro, ¿no? Importante. Bueno, llegamos al proceso constituyente, al famoso proceso constituyente, con muchas dificultades. De hecho, la primera dificultad fue que nos plantearon que por producto supuestamente de la pandemia, las votaciones para elegir a los constituyentes, y además teníamos otras elecciones, porque estaban los constituyentes, y además teníamos elecciones de gobernadores y alcaldes, se tuvo que hacer en 2 días. Se podría haber hecho en un día, pero es como que van poniendo distintas barreras, ¿no? Para que la cosa sea siempre complicada. Entonces tuvimos 2 días de proceso constituyente, y ustedes hemos estado estos días en las noticias porque se inició, ¿cierto?, el famoso proceso constituyente. Debo decir que estamos desde las organizaciones de derechos humanos muy esperanzados, ¿no?, con este proceso, a pesar de todas las trabas. Muy esperanzados porque están pasando cosas interesantes dentro de estos convencionales, ¿no?, de los 155 convencionales. Eso nos tiene contentos, nos tiene muy contentos que Elisa Loncón sea la presidenta de esta primera, porque va a ser rotativo, ¿no?, el tema de los convencionales. Pero nos tiene muy contentos porque es mujer y porque es mapuche, por la criminalización, ¿cierto?, histórica al pueblo mapuche. Nos tiene muy contentos que la machi Francisca Linconao haya estado con Elisa Loncón antes de ayer, ¿cierto?, el domingo, para abrir este proceso constituyente a la cabeza de un proceso constituyente de un país que es muy racista y clasista. Y finalmente lo que estamos viendo es que hay una organización ciudadana desde la sociedad civil para generar las condiciones para que este proceso constituyente se dé. A mí en lo personal me resulta muy interesante esto que está pasando, porque finalmente, por un lado, queda en evidencia que este gobierno no tiene ninguna intención de garantizar que este proceso sea posible, y va a poner todas las trabas para que esto no sea, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, me resulta muy interesante esto de la autogestión, porque
finalmente desde la propia sociedad civil y pensando también en lo que fue el estallido, empiezan a aparecer las soluciones para que este proceso constituyente pueda ser posible. En Colombia, cuando se hizo la Constitución de 1991, que ayer cumplió 30 años, también se generó mucha esperanza y muchas expectativas. Y la Constitución, en términos de todo el bloque de derechos, es muy bonita. Algunos dicen que es la Constitución más bonita, una Constitución para ángeles, que no sé qué. Pero hubo un error estratégico en esa Constitución, y es que el movimiento social y las organizaciones sociales se concentraron en el componente de derechos y descuidaron el componente económico. Entonces, la Constitución es muy de social de derecho, Estado social de derecho en el componente de derechos, pero totalmente neoliberal en el componente estratégico económico. Es decir, y ahí como que a la gente de esa época, que en ese momento pues nosotros estábamos peladitos, se les olvidó esa premisa fundamental del marxismo, y es que lo económico es muy importante, por no decir la palabra determinante, en las relaciones sociales, ¿sí? Y creo que hoy en día esta gama amplísima de derechos humanos que tenemos no puede hacernos olvidar ese principio básico de que en esa Constitución ustedes no pueden descuidar el componente económico, porque si no es muy probable que les pase lo que pasa acá, ¿no? Que tenemos una ley de educación, una ley de salud, una ley de vivienda, que en términos de su determinación material es neoliberal, aunque todo el resto de la Constitución hable de derechos humanos como derechos fundamentales.